La globalización ha traído gran beneficio a la humanidad por el hecho de que ha permitido que las economías puedan especializarse, las economías que a través del intercambio pueden adquirir bienes en otros países, lo pueden hacer a mejores precios. Esto beneficia a los consumidores, pero al mismo tiempo la competencia promueve la eficiencia, de tal manera que los propios productores locales también se benefician porque tienen que hacerse cada vez más competitivos si quieren mantenerse en el mercado. Y por años la globalización ha creado pues la oportunidad de beneficiar a grandes cantidades de personas que antes estaban en la pobreza y ahora lo ha logrado sacar de la pobreza. Pero ¿qué sucede? Después de esta, bueno, en primer lugar, el golpe fuerte de la pandemia hizo que todas las economías entraran en una situación prácticamente de autarquía, no podían comercializar entre ellas porque se había paralizado el comercio, las actividades se redujeron significativamente, pero eso se sabía que era algo transitorio. Después de que ya se estaba saliendo del tema de la pandemia, pues vino otro evento terrible para el comercio internacional, para la globalización, que fue la invasión de Rusia a Ucrania. Esa invasión ha provocado que los países aliados a los Estados Unidos, léase Europa, léase Japón, léase otras naciones que han estado presionando a Rusia para que salga del territorio ucraniano y termine la guerra, pues estos países con sus sanciones han reducido significativamente también la posibilidad de mantener el mismo ritmo de globalización que existía. De hecho, con estas medidas que tomaron, por ejemplo, de congelar activos denominados en dólares, propiedad de los rusos, así como también eliminar la oportunidad que tenían los rusos de utilizar mecanismos de comercio y mecanismos financieros que le brindaba su presencia en un mundo globalizado, pues debido a esa prohibición, pues esto ha hecho que muchos países vean con ojeriza ahora tener, por ejemplo, instrumentos financieros denominados en dólares y deciden, bueno, vamos a irnos a otra moneda, vamos a irnos, por ejemplo, a yuan, vamos a irnos al mismo euro, vamos a irnos a el yen, pero no necesariamente Estados Unidos, porque no queremos que nos congelen estos depósitos, estas cuentas denominadas en dólares. Así también, pues hay algunos países que han decidido pues, entrar en procesos de fortalecimiento de su comercio interno. Por ejemplo, cuando se comienzan a establecer sanciones contra Rusia, los rusos deciden tomar buena parte de su producción de combustible y destinarlo a China, destinarlo a la India. Y esto ha hecho que entonces pues una demanda que venía de Europa o incluso de otras naciones, pues ya no pueda ser pues adquirida en Rusia y entonces lo que hacen los rusos, como esa demanda se le ha reducido, es destinar su oferta a satisfacer demanda de la India, a satisfacer demanda de China. Entonces eso ha creado una regionalización de ese comercio, comercio que antes estaba globalizado, porque podía ser que Europa, en vez de estar comprando únicamente de Qatar o de Marruecos o de Estados Unidos, decidiesen comprar de Rusia, pero ya no pueden comprar, por ejemplo, el gas natural y también una buena cantidad de petróleo. Entonces, fíjense cómo esto que ha sido provocado por la decisión de Vladimir Putin de evadir Ucrania, pues ha hecho que los países entren en un proceso de alejamiento de lo que es la globalización, porque se están regionalizando, se están agrupando. Luego viene el caso de la China. China, que ha querido jugar un papel aquí de promotor de la paz y evitar que haya una situación en la cual siga escalando la guerra de Rusia y Ucrania, pues entonces es mal vista porque también jugando ese papel se le ha visto como demasiado cercana a Rusia. Se ha visto en la visita de Xi Jinping a Rusia como un acercamiento y como un apoyo de los chinos a los rusos. Ya se habla de que se le está suministrando equipos que pudieran ser utilizados
con fines bélicos. Y eso a los Estados Unidos no le gusta y esto ha provocado que los Estados Unidos se aleje de China e incluso le ponga trabas a los flujos de intercambio de tecnología y los flujos de bienes y servicios que necesita China para poder seguir mejorando su proceso de industrialización y que es algo que en un proceso de globalización, un mundo globalizado, esto no ocurriría, pues los Estados Unidos le están poniendo trabas. La China está obviamente reaccionando a esto y también le está poniendo trabas a empresas norteamericanas en el mercado chino. Entonces vemos cómo se está reduciendo la globalización. La reacción de los Estados Unidos también es tratar de aplicar una política del friendshoring, es decir, una política en la cual se va a beneficiar a aquellas economías que se puedan percibir como más confiables, economías más amigables con los Estados Unidos, más cercanas a los Estados Unidos, ya no necesariamente geográfica, que sería el nearshoring, sino cercana desde el punto de vista político, desde el punto de vista de los valores. Pues se ve como que China no está tan cercana como sí están otros países, incluso de la región asiática, como estaría Japón, por ejemplo. Entonces lo que está haciendo Estados Unidos es reorientando su comercio. Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, es una de las grandes promotoras de ese friendshoring. Sin embargo, esta semana, en un artículo que recoge las declaraciones que dio Janet Yellen con relación a ese tema, fíjense el titular, aquí está. Janet Yellen, preocupada con que advierte con relación a esa separación entre Estados Unidos de China y señala que eso pudiera ser simplemente un desastre. Pudiera ser desastroso ese decoplamiento, esa separación de Rusia, perdón, de la China con Estados Unidos, esa separación pudiera generar una situación de disrupción de cadena de suministro y esa disrupción de cadena de suministro ya no transitoria como fue la que se originó por la pandemia del COVID-19, sino permanente. Esa reducción del intercambio de bienes entre China y los Estados Unidos pudiera generar un aumento significativo de precios y eso va en contra de la lucha contra la inflación. China ayudó muchísimo al mundo por años y años a adquirir bienes a precios muy competitivos, muy competitivos. Eso hay que señalarlo. Entonces, si ahora entramos en una situación donde hay una separación de China de los Estados Unidos y hay un rompimiento de esa cadena de suministro, eso pudiera desembocar en un aumento del nivel de precios. Y ese aumento del nivel de precios perjudicaría a no solamente al consumidor norteamericano, sino al consumidor a nivel global. Por eso es que Janet Yellen ha señalado eso. Ahora bien, ¿qué sucede? Larry Summers, por ejemplo, quien es un profesor de la Universidad de Harvard, fue presidente de la Universidad de Harvard y fue secretario del Tesoro, señaló que el problema es que esta regionalización, esta creación de dos bloques, donde nos vamos desde un mundo unipolar a uno por lo menos bipolar, encabezado por China, ese otro polo, esto está haciendo de que los países evalúen dónde quedarse, si en el bloque norteamericano o en el bloque chino. Y ahí viene la pregunta siguiente: ¿qué nosotros conseguimos como país acercándonos a uno u otro? Y ahí Larry Summers señala de algo que le comentó una persona de un país en desarrollo, que imagino que fue de Latinoamérica. Le dijo lo siguiente: le dijo, cuando nosotros nos acercamos a China, entramos en conversación, de esa conversación salimos con un aeropuerto, es decir, como un proyecto de infraestructura importante, un aeropuerto. Sin embargo, cuando nosotros nos reunimos con los norteamericanos, lo que nos da es un sermón o conferencia, un lecture, es lo que le dice Larry Summers. Lo que sale de esa reunión con los Estados Unidos es una conferencia, es una clasecita, es un sermón. Y obviamente ese tipo de resultados no es lo que necesita América Latina. América Latina lo que necesita es de verdad una estrategia en la cual haya un aumento de la inversión en infraestructura, sea de Estados Unidos o sea de China. Lo que necesita América Latina es una mayor inversión en infraestructura y eso cobra una importancia fundamental y es lo que ha hecho
que en este caso, por ejemplo, Lula se está acercando a China. Este artículo también del Financial Times, vemos ahí a Lula con Xi Jinping, donde se ve claramente en ese tipo de visita que lo que quiere Lula, aun cuando dijo que, miren, vamos a intercambiar nuestros bienes utilizando nuestras monedas, el real brasileño, el yuan o el renminbi chino, pues además de eso, lo que quiere Lula en realidad es inversión. Lo que quiere Lula es que haya mayor inversión, tanto directa en puertos, aeropuertos, carreteras, fábricas, electricidad, servicios de salud, cualquier tipo de inversión que requiere Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil se quiere industrializar más rápido, pero los Estados Unidos lo que está vendiendo es una política de ellos hacerse lo más independiente posible, traerse hacia ellos, hacia su territorio, por ejemplo, la fabricación de chips. Mientras que China lo que está haciendo es invirtiendo en Brasil, construyendo fábricas en Brasil, generando capacidad de producción en Brasil. Entonces, por eso Lula está acercándose cada vez más a China. Por eso Lula cada vez más se está acercando a Xi Jinping. Ahora, pero no solamente está Lula. Si nos vamos al mapa de América Latina, vemos que la mayoría está más deseoso de acercarse a China que hacia los Estados Unidos. Entonces yo creo que en ese caso, Estados Unidos tiene que repensar lo que es su estrategia. Tiene que repensar, así como ahora, que tiene un comportamiento medio bipolar aquí, porque por un lado dice en un momento que sí, que quiere el friendshoring y lo defiende, pero por otro lado, entonces vemos la misma Secretaría del Tesoro de los Estados Unidos señalando, pero también hay que tener cuidado con esa separación, ese distanciamiento entre China y los Estados Unidos. Eso pudiera ser muy perjudicial. Entonces yo creo que sería bueno que los Estados Unidos repensara su estrategia. En ese sentido, en una intervención que tuvo recientemente el doctor Andrés Daguarre Hijo, Andy, en un panel que celebró extraordinario, un panel extraordinario que celebró a propósito de el cumpleaños número 75 del periódico El Caribe y 25 de CDN. En esa celebración, en ese evento, en el cual estuvo encabezado tanto por Manuel Estrella como por Félix García, los propietarios de esos medios poderosísimos y excelentes medios de comunicación, pues Andy Dawarre, que tuvo una participación verdaderamente extraordinaria, señaló ahí que los Estados Unidos estaban cometiendo errores desde el momento en que tuvo la oportunidad de acercarse Rusia a la OTAN. En ese momento, la teoría de juegos le recomendaba a los Estados Unidos incluir a Rusia en la OTAN. Y de esa forma evitar lo que está sucediendo hoy, que es primero que invada un país que es un país que pudiera ser candidato también a ser miembro de la OTAN, primer elemento. Y segundo, entregarle a los rusos con los brazos abiertos, ¿a quién? A los chinos. Entonces, ante esa situación, ¿qué es lo que le convenía a Estados Unidos, de acuerdo a teoría de juegos? Que acercaran a Rusia todavía más y que la incluyeran en la OTAN. Primer elemento. El segundo elemento es, con relación a esta guerra, dice el doctor Daguarre, óiganme, lo ideal es que se pongan en un proceso de negociación y que se sepa que aquí esto no tiene que ser un juego de suma cero, donde uno gana y uno pierde. No, aquí tenemos que ganar los dos para poder concluir esta guerra, sabiendo que lo que conviene es un proceso de globalización, no un proceso de regionalización en bloques, donde ustedes van a tener un bloque, nosotros tenemos un bloque estilo Guerra Fría, porque se sabe que eso lo que tiene como resultado es un aumento del nivel de precios promedio de los bienes en la economía a nivel global, lo cual perjudica a la gente, lo cual perjudica a la gente por el hecho de que hay una disminución del poder adquisitivo. Y eso es algo muy negativo. Entonces, lo ideal que sería que se sienten como lo ha recomendado Henry Kissinger. Henry Kissinger, el mismo que supo negociar la terminación de la guerra de Vietnam, asimismo hay que negociar la terminación de la guerra rusa en Ucrania. Y eso implica, porque al final, ¿quién es que va a ganar?
cuando Rusia tiene un armamento nuclear, Estados Unidos tiene un armamento nuclear y en el medio Ucrania. Entonces no hay de otra. Tiene que obligatoriamente llegarse a una negociación. Entonces, si se sabe que se va a negociar, al final, tarde o temprano, si se va a negociar, vamos a delatarlo. ¿Por qué vamos a perder dinero, miles de millones de dólares, con decenas de miles de muertos? ¿Por qué vamos a esperar que eso suceda si se sabe que eso va a suceder? No, vamos a adelantarnos y a terminar esta guerra. Esto beneficia a todo el mundo. Primero, habría inmediatamente un enfriamiento de eso que está muy caldeado de China y los Estados Unidos. Comenzaría otra vez el proceso de globalización, a aprovechar los territorios de acuerdo a lo que es su especialización. Fíjense lo siguiente, Europa depende en su totalidad de las tierras raras provenientes de China. Entonces, ¿ustedes creen que se pueden dar el lujo de eliminar el suministro de los insumos para fabricar los autos eléctricos? Claro que no. Entonces, como no se pueden dar ese lujo, hay que seguir comercializando con China. Entonces, si es así, lo que hay que ponerse de acuerdo, terminar esta guerra y sentarse las grandes potencias, óigame, China, Rusia, Japón, el G7, más China, colocar ahí a Rusia y sentarse y llegar a negociación, que efectivamente es lo que se requiere para que el mundo pueda seguir mejorando sus condiciones de vida. Que se tome el ejemplo cuando hubo toda esta globalización. Ustedes saben los millones de personas que lograron salir de la pobreza. Eso es lo que hay que tratar de hacer. Así que nuestra recomendación, siguiendo lo que señaló y el análisis que hizo el doctor Andrés Aguarre, es que los Estados Unidos cambien su estrategia y que tengan como objetivo en el proceso de negociación, tratar de sacar lo mejor, no solamente para ellos, sino para todos los jugadores, porque definitivamente se puede tener un resultado que no sea de suma cero. Recuerden que suma cero significa yo gano y tú pierdes. No, aquí podemos ganar los dos. Podemos ganar los dos y debemos ganar los dos. Ese debe ser el mensaje para los Estados Unidos, el mensaje para China, el mensaje para Rusia, el mensaje para toda Europa, el mensaje para Japón, el mensaje para Taiwán también. Todo tiene que ser algo donde nos beneficiemos todos, no donde haya una situación de suma cero. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.